Shalom amigos, bueno, una semana más con nuestro breve comentario de Torá. El título de hoy es Entre el mar embravecido y el ejército del faraón. A partir de que los israelitas no transportaron consigo embarcación alguna, digamos, al salir de Egipto, podemos deducir que el incidente del mar al que nos vamos a referir ahora y que todos conocen, no estaba planificado por Moisés. ¿Acaso sí por el Eterno? Igual el Altísimo sí, pero lo tenía previsto, pero de ello no podemos tener, como es lógico, humana noticia. El caso es que en el séptimo día de la salida de Egipto, los hebreos se encuentran ante una encrucijada vital, prácticamente sin salida aparente. El ejército egipcio, el más poderoso de aquel tiempo, con su faraón al frente, acercándose peligrosamente por la retaguardia y con las peores intenciones por un lado, y por delante un mar profundo y bravío que tampoco estaba como para ser atravesado de a pie y no sucumbir en el intento. Las circunstancias de este acontecimiento se relatan en el capítulo 14 del libro de Shemot, de Éxodo, que comienza con las protestas de la gente ante Moisés. Leemos en los versículos 11 y 12. O sea, capítulo 14, versículos 11 y 12. ¿Es porque no hay sepulcros en Egipto por lo que nos has llevado a morir en el desierto? ¿No es esto lo que os hablamos en Egipto, diciendo, dejadnos y serviremos a los egipcios porque preferimos vivir sirviendo a los egipcios que morir en el desierto? Es decir, estaban enfadados. La tradición talmúdica nos relata que en esa oportunidad se formaron 4 grupos de opinión entre aquellos esclavos recién liberados, acerca de qué decisión tomar. Para ver, 4 grupos, cada grupo estaba por una opinión distinta, eran 4 opiniones. Uno proponía directamente el suicidio, se entrara mal, pero como diciendo, bueno, prefiero morir a volver a ser esclavo, lanzándose sin más al mar, ¿no? Un segundo grupo estaba por la rendición, sosteniendo que lo más importante era seguir vivos, tal vez ilusionándose con que en un futuro podían servir para otro intento de salida. Un tercer grupo estaba a favor de enfrentar militarmente al faraón a pesar de que la posibilidad de victoria era mínima, optando en el peor de los casos por morir luchando, ¿no? Y un cuarto grupo estaba por gritar lo que suele interpretarse más bien como rezar en voz alta, rezar a plena voz. Hubo incidentes en la historia judía en donde esto sucedió realmente, al menos parte de esto. Por ejemplo, lo de suicidarse para no sucumbir ante el enemigo está en la tradición de Masada, que cuando los romanos, después de un largo asedio de la fortaleza, entraron, vieron a todos muertos porque se habían matado entre sí. Y lo de enfrentar militarmente a un enemigo que sabes que te va a derrotar es mucho más reciente, lo tenemos en la Segunda Guerra Mundial, en el gueto de Varsovia, donde unos grupos de jóvenes y otros no tan jóvenes lucharon contra los nazis sabiendo que iban a morir, y fue lo que pasó, ¿no? Pero bueno, en este caso estaban las 4 posturas respecto de qué hacer en ese callejón sin salida en que estaban aparentemente. Y Moisés le responde a continuación, en los versículos 13 y 14 del capítulo 14, según este relato, dice, Moisés dijo al pueblo, bueno, está en la Torá en realidad estos versículos, el relato los cita, el relato talmúdico. Moisés dijo al pueblo, no tengan miedo, manténganse firmes y vean la salvación del Señor que Él hará por ustedes hoy,
para que la forma en que han visto a los egipcios ya no los seguirán viendo para siempre. El Señor peleará por ti y tú permanecerás en silencio. Es decir, con esta respuesta en estos dos versículos, Moisés contesta las 4 objeciones, porque dice que no tengan miedo, que se mantengan firmes, que vean la salvación de Dios. A los que decían que querían volverse con los egipcios, les dice, no lo van a ver más, sáquense esa idea de la cabeza. A los que querían pelear, les dice, el Señor peleará por ti. Y a los que querían gritar o querían rezar, le dice, permanezcan en silencio. O sea, en estos dos versículos Moisés contesta todo. Pero sin embargo, Moisés también se hace acreedor a un regaño, a una reprensión de Dios en el siguiente versículo, cuando en medio de la discusión entre israelitas acerca del qué hacer, recibe un mensaje del cielo, ¿no? En el 14:15. El Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Habla a los hijos de Israel y déjalos viajar. En nuestra fuente talmúdica, que es el Midrash de Mejilta de Rabbi Ishmael, dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, Moisés, mis hijos están en problemas, el mar embravecido y el enemigo los persigue, y tú te paras y te entregas a la oración. Bueno, mientras estaban deliberando estas posturas, con Moisés incluido que estaba ahí en el medio, entró en acción Nachshon ben Aminadab. Este era un príncipe de Yehudá, cuñado de Aarón, quien, siguiendo el mismo relato talmúdico, nos dice que él saltó al mar. Así, literalmente, Nachshon saltó al mar. Y en ese momento Moisés se prolongó en la oración todavía. Entonces el Señor le dijo, mis amados se están ahogando en el mar, y el mar está embravecido y el enemigo los persigue. Y tú te paras y te prolongas en la oración, o sea, lo mismo que antes. Según este registro, si bien luego Moisés extendió su mano sobre el mar y las aguas se abrieron, no le fue dado a él el honor o el privilegio de dar el primer paso. Gracias a su iniciativa, su confianza y su arrojo fue un príncipe del pueblo, el citado Nachshon ben Aminadab, quien mereció ese papel. Bueno, para concluir, podemos decir que no hay héroes absolutos ni figuras divinizadas en la tradición judía. En este sentido, y en más de una ocasión, la Torá desliza actitudes criticables, digamos, por parte de algunos protagonistas. Incluso, como vimos en estas líneas, en el caso de Moisés, que es considerado el más grande de los profetas de Israel, y a pesar de eso, bueno, se deslizó algo que no hizo del todo bien, que estuvo, cuando había que actuar estaba rezando, estaba orando. Bueno, muchas gracias por todo, Shabbat Shalom y hasta la próxima. Chao, chao.